Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por sumarse a una nueva reunión del ciclo Finanzas y Fiscalidad de la UCEMA, organizado esta vez no solo junto al Club de Finanzas de la UCEMA, sino también a la carrera de Derecho, por la temática en particular que trata esta reunión, vinculada a la reforma de la General de Sociedades, el proyecto que presentó el gobierno. No me acuerdo ahora si fue a principios de este mes o ya lo había presentado en mayo. Pero bueno, es algo que se está discutiendo con media sanción. Eh, Temas o cuestiones administrativas. Las preguntas que tengan, háganlas todas, háganlas por escrito, por el formato del webinar, háganlas por escrito, porque no van a tener la posibilidad de habilitar el micrófono, simplemente por eso. Háganlas durante la presentación, las voy leyendo yo a medida que si son pertinentes, si no quedarán para el final. La idea es armar este bloque de presentación, una exposición para comentar el tema, novedades que pueden surgir y después preguntas y respuestas. Pero si hay preguntas pertinentes o que necesitan o es más lógico contestar durante la presentación, yo las hago en ese momento. Eh, Después, la otra cosa es, junto con Felipe y Brenda, ambos abogados socios de Silver Legal y especialistas en asesoramiento para empresas y emprendedores en estructuración tanto en Argentina como en el exterior. Ellos igual después se van a presentar y desarrollar esa parte más. Pero junto con ellos la idea es armar también una serie de seminarios vinculados a la temática de emprendedores y nuevas empresas, startups. No tanto, o puede ser también en cuestiones técnicas, porque se va a tratar de cuestiones técnicas, pero también la idea de tratar temas de problemáticas que emprendedores encuentran en el día a día. Desde cuestiones que podrían ser cómo hago para emprender y en qué momento tiene sentido, por ejemplo, salir a levantar capital, constituir una empresa, registrar una marca, hasta cómo hago para proteger mi capital, cuánto tengo que quebrar con mi empresa, qué opciones tengo para evitar eso. Tengo una idea bárbara con una API, una aplicación o lo que sea, cómo hago para que el desarrollador que necesito contratar, si es que necesito contratarlo, no salga corriendo con mi idea. Entonces, todo ese tipo de ideas todo ese tipo de cuestiones, perdón, la idea es desarrollarlo en estos seminarios que vamos a ir desarrollando en lo que queda del año y si nos va bien el año que viene. Así que también quedamos abiertos a problemáticas que puedan ver, ya sea que ustedes sean emprendedores o que sean asesores de emprendedores o que tengan alguna idea futura de emprender y decir, bueno, este tema me interesa. Son webinars de una hora, no es una consulta técnica, pero sí de repente desmitificar ciertas cuestiones como no podés tener más de cuatro inversores si vas a ir a levantar capital, o el cap table con dilución o sin dilución. Y ¿qué significa eso? Bueno, la idea es en estos webinars poder explicar esas cuestiones y tratar la temática. Algunos de esos webinars futuros probablemente sean presenciales, quizás en un formato híbrido, por lo menos el siguiente va a ser virtual. Así que hecha esa presentación, si tienen alguna temática que les interese desarrollar, nos hacen llegar por LinkedIn o le escriben a UCEMA la temática y trataremos de desarrollarla. Si no, obviamente igual marcaremos agenda nosotros, pero si a ustedes les interesa participar de alguna forma, sería genial que nos hagan llegar el comentario. Dicho eso, nuevamente gracias a Cecilia Lanús Ocampo, la directora de la carrera de abogacía. Gracias a la gente del Club de Finanzas por el espacio. Y bueno, gracias Felipe y Brenda por sumarse para conversar para discutir esta cuestión de la reforma a la Ley General de Sociedades y qué consecuencias eso podría traer y qué cosas nuevas trae ese proyecto. Los dejo a ustedes. Perfecto, buenísimo. Gracias, Tommy. Y muchas gracias a la UCEMA también por este espacio y gracias a todos los que se sumaron a esta hora a escucharnos un ratito.
Antes de arrancar, va a arrancar un poco, va a arrancar Bren y después sigo yo, pero previamente la idea era contarles un poco quiénes somos y qué hacemos, ya que estamos. Nosotros básicamente somos una consultora legal. Lo que hacemos principalmente es asesorar a startups a estructurarse de manera internacional en diferentes jurisdicciones en el mundo, pero principalmente obviamente aquellas idóneas para levantar capital. Seguramente en el marco de la charla vamos a hablar un poco respecto a eso, vamos a hacer un par de referencias, ya que justamente lo que nos trae a hablar acá es que hay muchas relaciones con algunas de las cosas que nosotros hacemos o que nosotros ayudamos a nuestros clientes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Y por otro lado, también lo que hacemos es acompañarlos, no solamente en la estructuración, sino en lo que es la negociación o todo lo que es el proceso de la ronda de inversión, tanto como para desde la entrega de stock options a employees, como negociar con algún inversor, firmas de instrumentos convertibles, etcétera, etcétera. Cualquier cosa y obviamente la proyección en el marco del cap table de cara a una eventual serie A. Y bueno, por otro lado también lo que hacemos es apoyamos a familias de medianos o altos patrimonios a estructurar esos patrimonios en distintas jurisdicciones para poder protegerlos. Es una pequeña presentación simplemente de lo que hacemos y Bren, te cedo la palabra para que ya arranquemos. Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo, Tommy y Sema, por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el derecho argentino, de los proyectos de ley en las últimas décadas, que es la reforma de la Ley General de Sociedades. La ley tiene su origen en 1972 y desde entonces no han habido grandes reformas. Por supuesto, sí existieron reformas muy importantes, pero la estructura conceptual del régimen societario argentino permanece relativamente igual desde hace más de 50 años. Lo que propone este proyecto es algo distinto. Lo que se modifica no son solamente algunos artículos, sino que busca replantear cómo concebimos la organización empresarial argentina. Y creemos que la mejor forma de resumirlo es diciendo que intenta movernos desde un sistema basado en el control y el formalismo hacia un sistema basado en la autonomía y voluntad de las partes, la tecnología y la libertad contractual. Ahora bien, ¿por qué esta reforma? ¿Y por qué ahora? Creemos que el proyecto viene en un momento muy adecuado porque la forma en la cual se crean las empresas cambió radicalmente. Hoy existen startups, fondos de venture capital, criptoactivos, tenemos todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Equipos que están distribuidos globalmente, accionistas que viven en distintas partes del mundo, instrumentos de inversión que existen desde hace más de 20 años y que antes prácticamente no existían, y sin embargo, gran parte de nuestra legislación sigue respondiendo a una lógica pensada en una economía industrial tradicional. Y consideramos que esta reforma viene a cerrar un poco esta brecha y lo hace con una idea central, que es la cual nos vamos a hablar durante toda esta charla, este webinar, que es darle a los particulares mayor libertad para organizar sus relaciones societarias. Si querés, Tommy, ahí va. Obviamente, a ver, este proyecto de ley es sumamente amplio porque, como les comentaba, es una reforma de toda la Ley General de Sociedades. Entonces, lo que nosotros hicimos fue destacar aquellos puntos que consideramos que son los más importantes y los más relevantes, y vale la pena hablar de todos estos cambios. Pero sí considero que si hay algo que une a todas estas modificaciones que se están planteando, es este cambio de paradigma. Históricamente, entonces, como veníamos hablando, el derecho societario argentino estuvo construido sobre una lógica donde la ley definía detalladamente cómo debía funcionar una sociedad. Esta normativa viene justamente a invertir esa lógica y las normas pasan a ser supletoria. Eso significa que, salvo disposición en contrario, van a ser los mismos socios quienes van a poder definir gran parte de las reglas del funcionamiento de cada una de las estructuras societarias. Esto es un cambio muy grande porque el centro de gravedad deja de estar en el Estado y pasa a estar en los particulares.
Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes porque hay más libertad para estructurar sociedades, hay más libertad para distribuir derechos, para diseñar órganos de gobierno, para la entrada y salida de socios, para pactar mecanismos de resolución de conflictos. Y nosotros desde Silver Legal vemos esto todos los días. Y muchas veces el verdadero desafío que vemos no es constituir una sociedad, porque la sociedad la podemos constituir sumamente fácil, sino que el verdadero desafío es diseñar correctamente la relación que hay entre los socios, entre los fundadores y todas las personas que van entrando a este tipo de estructuras. Entonces creemos que esta reforma viene justamente a mostrar la realidad con la cual existe hace muchísimo tiempo y que hoy todavía no se ve reflejada en las leyes que nos regulan. Bien. Vamos a uno de los cambios que consideramos que son, que es de los más importantes, y es que la reforma simplifica significativamente lo que es el sistema societario. Desaparecen varios tipos societarios que están receptados hoy en la ley, que prácticamente quedaron en desuso, que esto es la sociedad colectiva, la sociedad comandantita simple, el de capital e industria y la comandita por acciones, y recepta estos cuatro tipos societarios que tenemos: la sociedad simple, donde los socios van a responder en forma subsidiaria ante algún tipo de incumplimiento. Esa es la diferencia con el resto de las sociedades en el tema de la responsabilidad. Después tenemos la SRL y la SA, que hay un montón de modificaciones que se incluyen, donde se le da a la SA la posibilidad de tener un montón de cuestiones adicionales que hoy no están recepcionadas, que la vamos a ver a través de todas estas diapositivas que vamos a ir hablando. Pero particularmente me gustaría detenerme un punto importante sobre las SAS. La SAS se reguló con la Ley de Apoyo a Capital Emprendedor en el 2017 y nació con una idea muy clara en convertirse en una herramienta moderna para los emprendedores. Es una solución muy rápida, muy digital, flexible, y sin embargo, desde la creación de la misma ha sufrido un montón de controversias porque lamentablemente no está bien recepcionada por todos los entes. De hecho, sabemos que quienes han tenido experiencia tal vez haciendo SAS, en un principio fue bien recepcionada por algunas provincias, luego se invirtió totalmente de ese rol. Hay una necesidad constante de estar actualizado sobre en qué jurisdicciones podemos hacer SAS y en cuáles no. Y nosotros consideramos que es bastante lamentable porque es un tipo societario que realmente fue pensado para que el emprendedor pueda también emprender y tener una sociedad, y lo puede hacer inclusive solo, sin la necesidad de hacerlo con un abogado, y de una forma en la cual es todo absolutamente digital, es más rápido y más sencillo, ¿no? Entonces, lo que hace esta reforma un poco es darle nuevamente el lugar a las SAS y recuperar la filosofía original que tenía cuando se creó. Entonces, consideramos que si efectivamente este proyecto de reforma se aplica, si el proyecto avanza, la SAS va a volver a convertirse en el vehículo natural para el ecosistema emprendedor argentino. De hecho, actualmente se usa y lo estructuramos constantemente, pero bueno, lamentablemente no está bien recepcionada por todo el mundo, por todas las instituciones. Otra de las cuestiones que nos parece muy relevante es la flexibilización del objeto social. Tradicionalmente, las sociedades deben describir con bastante precisión cuál es su objeto social en forma bastante detallada, y no es que no pueden cambiar su objeto social, pero en caso que lo quieran hacer, tienen que cumplir todo un trámite para justamente hacer la modificación del objeto social frente al Registro Público de Comercio. Y lo natural y lo que hoy en día pasa con todas las sociedades tecnológicas, con las startups y toda la industria que está constantemente en movimiento, es que las sociedades cambien, que pivoteen, y que por ende el objeto social cambie. Por ende, esto lo que viene a traer justamente es, permite que las sociedades tengan un objeto amplio, que tengan cualquier tipo de actividad siempre y cuando sea lícito, y en caso de que cambien no tienen una necesidad de reformar el estatuto. El objeto social puede ser plural y diverso. Esto puede parecer una modificación menor, pero elimina una enorme cantidad de costos y transacciones que muchas veces las sociedades tienen que afrontar, no solamente a nivel interno por el estatuto, sino por ciertos acuerdos que tienen a nivel comercial,
que impedían que ciertas entidades puedan seguir transaccionando hasta que no hagan todos los cambios internos de la compañía. Y creemos que también refleja un poco, como veníamos hablando, la realidad de que las sociedades es algo natural que cambien. Sí, lo que podemos ver, algo que se asemeja un poco, es por ejemplo en la SAS, que esto sí fue recepcionado, que tiene el estatuto modelo, que el estatuto modelo tiene un objeto bastante amplio, donde están descriptas un montón de actividades, lo cual permite que las sociedades no tengan que estar cambiando el objeto, pero esto lo que hace es no tener la necesidad de hacer una descripción tan grande, sino que simplemente poder poner que tiene un objeto amplio y ya. Que eso consideramos que es sumamente importante. Bien, otra cuestión que es sumamente relevante y se viene a plantear acá dentro de la reforma es que los acuerdos de socios o los pactos de socios, que no siempre están reflejados en el estatuto, van a ser oponibles a la sociedad desde su existencia y contenido siempre y cuando se le haya sido comunicado en forma fehaciente. Esto es muy importante porque muchas veces lo que sucede es que una sociedad tiene un estatuto social y en forma paralela también tiene un acuerdo o pacto de socios y está la problemática sobre qué es lo que prevalece, ¿no? Porque al final del día, según la ley, lo que prevalece es el estatuto. Bueno, acá rige nuevamente lo que es la autonomía y la voluntad de las partes, donde están por encima, inclusive lo que dice, de lo que diga la ley, aun cuando la ley no lo establezca en forma expresa. Entonces, siempre va a prevalecer lo que las partes quieran y digan sobre cualquier tipo de cuestión, aún así cuando no esté permitido o no permitido en forma expresa dentro de la ley, obviamente siempre y cuando sea lícito, ¿no? Pero esto también es sumamente importante porque en la realidad, más que nada cuando hay un montón de empresas familiares, cuando están este tipo de empresas tecnológicas, el pacto de socios viene a ser uno de los instrumentos más importantes de la compañía, incluso más importante que el estatuto muchas veces no viene a reglamentar tanto cómo va a funcionar una empresa. Entonces, de esta manera da la posibilidad de que dentro de un pacto de socios se puedan pactar un montón de cuestiones que van a funcionar sin inconveniente. Y, por ejemplo, tenemos lo que es el derecho de arrastre, el derecho de veto, la restricción a las transferencias, los acuerdos de gobernanza, el método de resolución de conflictos. Y de nuevo, viene a asemejarse un poco con la realidad con la que hoy vivimos, donde la gran mayoría de las empresas, además del estatuto, firman por separado un pacto de socios. Bien. Otra de las cuestiones que se vinculan directamente con también lo que estamos haciendo nosotros, como les comentaba Felipe, ayudamos un montón de empresas a levantar capital y rondas de inversión. La realidad es que hoy en día la gran mayoría de las rondas de inversión no se hacen acá en Argentina, sino que se hacen en Estados Unidos o en otras jurisdicciones como Caimán. Y esto es porque acá en Argentina no está recepcionado un mecanismo para que esto ocurra. Es decir, no están aprobados los documentos de inversión típicos que se suelen utilizar para que las empresas puedan levantar las rondas. Y este proyecto de ley viene a recepcionar eso. ¿Qué incorpora la reforma? Incorpora la aceptación de los acuerdos convertibles en acciones, los mutuos convertibles, las opciones de suscripción, bonos e instrumentos híbridos que son, para los que tal vez no saben, es la posibilidad de recibir capital de un inversor, pero que ese inversor va a recibir acciones de la compañía, pero no en este instante, no es una compra-venta de acciones. Por eso es un instrumento convertible, porque lo que se establece dentro de este tipo de acuerdos es que el inversor va a recibir acciones de la compañía, pero en un futuro, no ahora. Generalmente ese futuro depende de varias cuestiones, pero suele ser en un plazo de 2 a 5 años, puede ser más o menos, pero es un mecanismo típico de inversión que se utiliza hoy en día para que las startups puedan levantar capital y que acá en Argentina y en la gran parte de la mayoría de los países latinoamericanos está recepcionada esta vía de acción. Se asemeja tal vez a lo que es un aporte irrevocable de capital, pero no es lo mismo. Entonces, la normativa viene a ser lo más parecido a recepcionar lo que hoy existe típicamente, que para quienes sí conocen en Estados Unidos está el SAFE, el KISS, el Convertible Note,
que son instrumentos de inversión que justamente son este tipo de acuerdos donde uno se compromete a realizar una inversión, pero recibir acciones en un futuro. Además, lo que dice específicamente es que el inversor que va a invertir mediante este tipo de instrumentos convertibles justamente no va a ser socio de la compañía hasta tanto y cuanto este instrumento no se convierta. O sea, es justamente el mecanismo y la modalidad en la cual estos acuerdos funcionan. Y de hecho, que no sea accionista hace que no sea parte de los beneficios, pero tampoco sea parte de las cargas sociales o las cargas tributarias que tenga que afrontar una compañía, lo cual es muy beneficioso para una persona que quiere invertir en una empresa que está en pleno desarrollo, que todavía no está en su auge y sabe que eventualmente va a recibir participación, pero que en estos momentos no va a ser perjudicado en caso que la compañía no le esté, por ejemplo, yendo bien o tenga que afrontar ciertas cargas. Y para la compañía es muy favorable porque la empresa recibe dinero y no tiene socios en ese instante, por ende nadie los está molestando en la toma de decisiones. Pero bueno, esto es uno de los cambios que creemos que es más importante y más favorable para todos aquellos que estén queriendo emprender y más que nada también en Argentina, porque por esto que decíamos que lamentablemente en Argentina hoy las rondas casi no se hacen y creo que esto lo que permite es justamente que haya mayor movimiento de capital dentro de nuestro país. Otra de las cuestiones que recepta el proyecto de ley, que también está vinculado con la actividad que hacen un montón de startups o compañías tecnológicas, es la posibilidad de darles acciones a empleados, administradores, prestadores de servicios, socios. Esto también es una práctica muy habitual que se hace en Estados Unidos, donde generalmente para la retención de talento, se le entrega a estas personas acciones de la compañía. Hoy en la Argentina esto no está recepcionado y de hecho hay que ver después cómo va a aplicar, pero actualmente, por ejemplo, es una contingencia laboral hacerlo, por ende no es algo que esté del todo recomendado. Hay que ver después, obviamente, cómo si esto ocurre, cómo se va a ejecutar a nivel tributario también, pero es espectacular que lo esté recepcionando el proyecto de ley porque también es una práctica que como no se puede hacer acá en Argentina, o se hace mal o se termina haciendo fuera, cuando en realidad si tenemos un empleado que nos está prestando un servicio en Argentina, debería darse acciones de la sociedad argentina. Em, por ende, la normativa dice que las sociedades pueden emitir opciones para la suscripción o adquisición de participaciones sociales propias a favor de socios, administradores, bueno, como mencioné, empleados o prestadores de servicios. Además dice que tiene que haber un plan, que esto también es algo muy habitual, que el plan justamente viene a ser el documento que regula la forma en la cual se van a dar este tipo de acciones por el plazo que se le van a dar, a qué precio los accionistas, estas personas lo van a acceder. Hay un montón de regulaciones que se tienen que dar para poder darle acciones a las personas, pero bueno, es algo que también consideramos que es muy novedoso y que también refleja mucho la realidad actual. Mariano, si querés Dejo la sigo. palabra a Felipe, perdón. Perfecto. Em, Bueno, básicamente, como bien dice Bren, el regulador pareciera ser que mediante este proyecto lo que se está buscando es bastante claro, es modernizar o al menos cambiar desde la parte troncal el sistema de organizaciones o empresarial en Argentina. Y una de las cuestiones que vemos que es súper importante, o si se quiere bastante llamativa, si se quiere, es la flexibilización del capital y de los aportes. Es decir, qué se entiende por capital y qué se entiende y respecto a los aportes, si hay alguna obligación o no obligación. Básicamente, lo que establece este nuevo proyecto, o lo que establecería en el caso de ser aprobado, es que se elimine el capital mínimo obligatorio. eh, y acá yo sumé, recién justo Bren hablaba un poquito de esto, respecto a los instrumentos convertibles de inversión, justamente que se pueda recibir inversión sin necesidad de que efectivamente sea tomado como aporte de capital, sino como inversión
firmando un documento, digamos, de conversión. Al menos hasta tanto esa inversión no sea convertida efectivamente en acciones, que no sea tomado capaz como un aporte de capital. Y a la misma vez también establece, justamente se ve, está clarísimo que este proyecto lo que establece es que lo que prima o lo principal va a ser siempre el estatuto. Por eso, y en concordancia con eso, básicamente establece que la libertad para decidir respecto a cómo se fija la cifra del capital que se debe aportar por socio. El artículo 201, por ejemplo, una de las cosas novedosas, establece que las acciones pueden ser representadas en tokens o en fichas criptográficas. Esto es nada, súper novedoso y súper moderno, si se quiere. Por otro lado, también se habla, una de las cosas que elimina, digamos, esta ley es la obligatoriedad de la reserva del 5%. La Ley General de Sociedades actual, en el artículo 70, establece que se debe reservar el 5% hasta tanto no alcanzar el 20% del capital social. Por ejemplo, esto quedaría eliminado. Y por último, respecto a qué se considera capital aportado, digamos, la ley actual habla de bienes y en este caso, es decir, de bienes económicos o tangiblemente económicos, y en este caso se habla específicamente del aporte de hacer, digamos. Es decir, trae a la mesa, digamos, que el trabajo, el conocimiento, la tecnología, por ejemplo, son también aportes. ¿Por qué? Porque el nuevo proyecto habla de bienes o derechos susceptibles de evaluación económica. No necesariamente tienen que tener una evaluación económica hoy, por ejemplo. Y acá sumé a los advisors, vinculándolo con el último tema que habló Bren, justamente de la posibilidad de entrega o de participación a posibles asesores. Uno de los mecanismos por los cuales se entrega participación a cambio de el hacer justamente es justamente con la figura de advisors, que básicamente es un asesor que te brinda, por ejemplo, determinados conocimientos, contactos, etcétera. Por ende, en este caso, podría la sociedad regularle o entregarle, digamos, participación de la misma en razón de este aporte de conocimiento, de contactos, de red, etcétera. Eh, Cambiamos, Tommy, la pestaña. Perfecto. Ahí va. Bueno, otra de las cuestiones nada, súper novedosas que trae esta legislación, no solamente en términos de la regulación argentina o de la legislación argentina, sino a nivel internacional, es lo que se conoce internacionalmente como las DAO, que sería básicamente la figura de sociedad descentralizada autónoma operativa. Eh, a resumidas cuentas, es un tipo social, si se quiere, que tiene una gobernanza mediante protocolos tecnológicos o smart contracts, es decir, es una sociedad que funciona de manera automática sin necesidad del involucramiento humano para su normal funcionamiento. Las participaciones son representadas en tokens o en sistemas distribuidos y la operación es total o parcialmente descentralizada, generalmente más tirando a total, digamos, descentralizada. Y otra cuestión que involucra esta reforma son la sociedad automatizada, que en realidad no habla específicamente de las DAO respecto a este tema. Cualquier tipo societario podría ser una sociedad automatizada, pero pareciera ser que se relaciona mucho o que deberían ser sociedad automatizada la mayoría de las DAO, que básicamente lo que establece es que son sociedades que funcionan, digamos, por algoritmos. Eh, Esto es, nada, estas sociedades justamente como son descentralizadas, la única obligación que tienen, que pareciera ser bastante importante y un punto importante respecto a este tipo societario, es que mantiene la exigencia de una representación legal humana y por ende de la responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad, las DAO en principio responden con su patrimonio propio y el representante legal responde solamente en caso de dolo o abuso. Eh, por otro lado, bueno, también el promotor, obviamente quien las constituye, responde solamente hasta que queda inscripta. Eh,
Ahí cambiamos, Tommy. La... Después, por otro lado, otra de las cosas que trae esta ley, justamente como dijimos, pareciera ser que este cambio viene 100% a tratar de trasladar o tratar de llevar a la normalidad y dejar de contemplar cuestiones arcaicas o si se quiere burocráticas que generan costos y poca eficiencia en el día a día de los empresarios básicamente y sobre todo también tanto para los grandes como a los pequeños emprendedores, digamos. Eh, entonces contempla algunas cuestiones y nosotros acá seleccionamos un par que son bastante novedosas, como por ejemplo la firma digital. Hoy en día para las SAS existe, pero lo aplica para todas las sociedades, para la constitución y también para la firma del estatuto de la sociedad. También contempla, o si se quiere, le obliga a los registros a que deberán implementarse los sistemas para el legajo digital de cada una de las sociedades. Otra de las cuestiones súper novedosas es que establece una sede o brinda la posibilidad de declarar una sede electrónica en donde las notificaciones serán vinculantes, digamos, y efectivas, pero se puede establecer una sede social electrónica y no necesariamente una sede social física, si se quiere. Eh, por otro lado, también los libros, bueno, van a ser digitales. Se establece expresamente que hay un plazo que puede llegar a ser que luego se tenga que prorrogar, pero de 2 años para que los registros implementen, digamos, la posibilidad de llevado de libros digitales. Habla específicamente de las reuniones o de las asambleas o de la toma de decisión remotas, justamente desde la pandemia, bueno, ya quedó atrás la pandemia, pero ya, de hecho, esta reunión es remota, digamos, básicamente hoy en día la tecnología ha demostrado que se pueden tomar decisiones y se puede validar esas decisiones, si se quiere, de manera digital y que no es necesaria la presencialidad, lo cual eh, nada, motiva a tanto empresarios desde Argentina como desde fuera de Argentina a poder no solamente incorporar sociedades y traer negocios a la Argentina, sino también a tomar decisiones. Y por último, se establece también la facultad o la posibilidad de tomar decisiones sin ni siquiera necesidad de reunión o de asamblea en el artículo 72 de esta ley, en donde establece que se puede emitir el voto por escrito 15 días luego de la notificación de lo que se esté decidiendo dentro de algún órgano. Bueno, por otro lado, en cuanto a la elección del derecho, esto es bastante importante y novedoso. Lo que pareciera ser que esta ley viene a traer es, creo que el legislador toma conocimiento que eh, si se quiere, muchos emprendedores eligen u optan por otras jurisdicciones para incorporar sus sociedades en unos primeros inicios, sobre todo los emprendedores más relacionados a lo tecnológico, como por ejemplo podría llegar a ser Delaware en Estados Unidos, un caso que a nosotros nos aqueja y un caso que nos pasa día a día, digamos. Y lo que viene a traer esta reforma justamente es la posibilidad, así como la posibilidad de un montón de elecciones dentro o en el marco del Estatuto de la Sociedad sin tener que regirse propiamente por la ley, eh, y que la propia ley de la sociedad sea el estatuto. Una de las posibilidades es la elección de la jurisdicción aplicable y de la legislación aplicable. Entonces, en este caso, lo que se podría llegar a hacer, y pareciera estar bastante interesante, digamos, es elegir la jurisdicción y la legislación aplicable eh, para la sociedad, por ejemplo, en jurisdicciones como Delaware o Londres o Dubái, alguna jurisdicción que te brinde a vos como emprendedor una seguridad, si se quiere, una seguridad jurídica o que te brinde los requisitos o las posibilidades, por ejemplo, en el marco del levantamiento de capital que necesitas. Entonces, nada, el estatuto puede remitir al derecho de Delaware, por ejemplo, desde Argentina, se puede usar los estándares de Delaware sin estar constituidos allá, lo cual pareciera ser que motiva al emprendedor argentino a incorporarse primeramente acá y no hacer como lo vienen haciendo en su mayoría, que se incorporan primeramente capaz en jurisdicciones como Delaware en Estados Unidos,
También reduce la necesidad del flip y seguramente reduzca un montón de costos, lo cual incentive, si se quiere, a los emprendedores a empezar a emprender justamente sin tener que irse tan lejos para poder emprender y pudiendo emprender en su propio país, lo cual creo que es una de las cuestiones más importantes que esta ley quiere traer. Eh, por otro lado, bueno, esto es un poco, básicamente un poco más de lo mismo. Argentina más cerca de Delaware, justamente lo pusimos porque muchos de nuestros clientes o muchos de los emprendedores, sobre todo tecnológicos, eligen Delaware como la jurisdicción adecuada para incorporar a sus sociedades, sobre todo para levantar capital. Pareciera ser que con estas reformas, Argentina podría llegar a ser, en caso de aprobación, una nueva jurisdicción tanto para argentinos como para, por ejemplo, países vecinos, como para incorporar sus sociedades en jurisdicciones más cercanas, si se quiere. Y vimos como varias semejanzas, digamos, de lo que la ley trae con cómo funciona la normativa dentro de Delaware, que básicamente brinda una mayor libertad contractual, el voto plural, la posibilidad de los stock options, como bien explicó Bren, los instrumentos convertibles, es decir, la posibilidad y el incentivo al levantamiento de capital en nuestro propio país, menor intervención estatal, si se quiere, y acuerdos entre socios, que esto es súper importante, tanto la menor intervención estatal en términos burocráticos como también en términos de la toma de decisiones, de cómo se va a regir, digamos, cada sociedad, es extremadamente importante, así como también los acuerdos entre los socios y cómo se va a regular esa relación entre los socios. Eh, y eh, por otro lado, también otros cambios relevantes que levantamos de la ley o que vimos son, por ejemplo, la posibilidad de establecer el arbitraje societario, es decir, dentro del estatuto la sociedad podría establecer arbitraje societario internacional, el cual establecer básicamente árbitros con facultades para disponer unidades, medidas cautelares, intervención de órganos sociales. Uno de los más de los cambios o de las posibles introducciones a esta legislación más novedosas es el Business Judgment Rule, que básicamente establece o limita, si se quiere, la responsabilidad de los administradores y de los directores, por obviamente siempre que tomen decisiones en buena fe y con la información suficiente para poder tomarlas. Eh, la explicación básicamente de esto, o pareciera ser que la justificación de esto, es sumar, que está contemplado en el artículo 101, es incentivar a los emprendedores justamente a emprender y a innovar sin necesidad de jugarse tanto, sobre todo en términos de responsabilidad de patrimonio, siempre y cuando obviamente estas decisiones y estos actuares de los emprendedores sean de buena fe y con la información suficiente como para poder actuar. Pero básicamente lo que trae, o la posibilidad que trae el artículo 101 es justamente el incentivo a emprender, como toda la esencia, digamos, de esta reforma, de esta ley. También habla de la inteligencia artificial y la regulación del uso de la inteligencia artificial para algunas funciones operativas. Eh, Habla también de los grupos societarios o reconoce, si se quiere, expresamente a los grupos, a las políticas grupales y a las compensaciones entre sociedades vinculadas. Eh, Establece algunos sistemas de reorganización moderna, como por ejemplo la fusión abreviada, como por ejemplo la decisión impropia. Y lo más, creo que una de las cosas más importantes, al menos que nosotros vemos, es la amplitud del objeto social o la flexibilidad del objeto social, un poquito de lo que mencionó Bren respecto a, sobre todo para pequeños emprendedores que capaz necesitan eh, probar uno, dos o tres modelos de negocio diferentes, en donde tienen que ir pivoteándolo hasta encontrar en dónde hay un efectivo mercado que está dispuesto a comprar o a pagar por lo que están creando. La posibilidad o la flexibilidad en el marco del objeto social y tratar de que esté menos limitado, sino que justamente de hecho la propia ley establece que en el caso de que no se establezca el objeto social particular de la sociedad podrá hacer todo lo que sea, todo lo que sea
lícitamente habilitado por la ley, digamos. Por ende, me parece que esta es una de las cuestiones más centrales y claves respecto a a esta posible reforma. Eh, y bueno, por último, básicamente lo que nosotros trajimos es hasta el día de hoy, o por la vigente Ley General de Sociedades, la pregunta que nos hacemos es qué tipo societario me conviene en Argentina a la hora de tener que incorporar una sociedad. Y pareciera ser que si este proyecto pasa, logra la sanción definitiva, digamos, la pregunta sería cómo quiero diseñar la relación entre los socios, administradores, empleados e inversores. ¿Por qué? Porque básicamente eh, lo que va a importar en realidad en los términos de cómo va a funcionar tu sociedad va a ser el estatuto social y no tanto los prototipos establecidos por la ley, porque justamente lo que se busca es la posibilidad de libertad respecto a cómo va a estar organizada esa sociedad. Eh, Así que nada, sin mucho más, eso es un poquito todo. Si querés, podemos abrir el juego a las preguntas, obviamente. Ahí el comentario previo es, ahí hay uno de los mails que pueden usar para eventualmente hacer llegar los temas que eventualmente podríamos tratar en los Ah, webinars que les comentaba. Igual también nos pueden contactar por LinkedIn, lo que sea. Recuerden que en el marco de temáticas vinculadas a emprendedurismo, emprendedores, startups o por ahí empresas ya un poco más establecidas, cualquier tema que les pueda surgir, ya sea como potencial emprendedor, actual emprendedor o asesor de un actual o potencial emprendedor, plantéenlo que vamos a tratar de desarrollar. Antes de pasar a las preguntas, un par de temas que tienen un poco de opinión y un poco de cuestión tributaria. Hay, en principio se presenta como una buena propuesta este proyecto de reforma. Como bien planteaban desde la parte corporativa y societaria, esto es pareciera ser un paso adelante. Tiene un tema muy típico de la regulación argentina en general, del gobierno de Milei en particular, que es delegar mucho en lo que vaya a decir la reglamentación. La experiencia, como comentaba en un momento Brenda, existe de la SaaS, que era algo innovador, que el mercado pedía, que hubiese sido un buen instrumento y cayó en la reglamentación de gente psicopática que decía que las SaaS se usaban para, por ejemplo, cometer delitos tributarios y societarios y de lavado de activos. Cuando, escúchame, la AFA no es una SaaS. Esos problemas están y hubiese sido mejor incorporar un montón de elementos que limiten eh, ámbitos discrecionales de la administración. Es cierto que estamos hablando de un Estado de Derecho donde ese tipo de cuestiones no debería pasar, pero en la práctica pasan. Eso como primer comentario, esa era la parte que decía de opinión mía. Después cuando uno modifica un régimen societario o el régimen general de sociedades, genera un montón de consecuencias y ondas que impactan en otras áreas del derecho, que es un problema que no está regulado y de vuelta, por cómo funciona el derecho argentino, eso muchas veces tiene que ver con la reglamentación por parte de autoridades fiscales, sobre todo, pero autoridades en general que la mayoría de las veces no están preparadas. No están preparadas para la modernización y no están preparadas técnicamente para llevar adelante esa modernización y esa adaptación de la legislación actual. Al punto de que lo hemos visto con los proyectos de reforma tributaria y los pedacitos de reforma tributaria que se han ido alargando, los problemas gigantes que generan al punto de, por ejemplo, inocencia fiscal, que en un mismo año hay que poner dos leyes para que más o menos funcione. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un objeto social que es amplio, que puede ser con menos restricciones para que haya más comercio y que las empresas puedan acomodarse a desarrollar las actividades que necesiten en virtud de su negocio, eso está buenísimo,
pero vos tenés cuál es tu actividad económica declarada ante la autoridad fiscal y que la autoridad fiscal ha tomado posiciones ridículas, como decir, si no la tenés declarada esa actividad no la podés desarrollar. Y si la desarrollaste, en vez de decir que es una actividad que eventualmente no está declarada, es, no, entonces el resultado de esa actividad no puede ser derivado de esa actividad porque esa actividad no estabas habilitado según ARCA, a pesar de que es declarativo y no constitutivo. Entonces, ese es el tipo de gente que le estamos diciendo, sí, sí, vos reglamentá después tranquilo. La idea de los instrumentos híbridos es lo mismo. Durante todo lo que fue la gestión, está bien, ya pasó hace muchos años, pero la gestión de Chegaray, la gestión en particular durante el gobierno anterior de Verónica Grondona, en la parte de tributación internacional, los instrumentos híbridos fueron extremadamente demonizados. Ridículamente y sin ningún fundamento, pero entraba esta idea de ¿qué hacemos con algo que es un instrumento que para el derecho argentino es deuda, para los estándares contables argentinos es deuda, y sin embargo comercial y operativamente no es deuda, porque es un instrumento convertible? ¿Qué vas a hacer cuando digas, no, es un préstamo entre partes vinculadas, entonces tendría que devengar intereses, intereses presuntos? No, porque no es un préstamo, es otra cosa. La parte de stock options, ni hablar. Yo me acuerdo, cada vez que alguien me habla de stock options, yo me acuerdo, yo una vez estuve en un juicio laboral en Lomas de Zamora donde el acta societaria transcripta decía stock era ESTOC OPYION. Eso era el entendimiento de stock option por parte de un juzgado laboral de Lomas de Zamora. De ahí, ya está. O sea, decir, bueno, hay que rearmar un montón de cosas, hay que meter más conceptos. Eh, Y después, sí, nada, para no profundizar y para no seguir consumiendo tiempo de la cuestión, pero en el plano fiscal hay un montón de elementos que van a quedar, que quedan afuera, necesariamente porque esto es una ley general de sociedades, pero que sí hay que tener en cuenta porque claramente te van a condicionar si este proyecto logra lo que se busca o se queda en el camino, como de vuelta, como pasó con el RIGI, como pasó con la licencia fiscal, como pasó con la mayoría de las propuestas, el régimen, el RIMI, que quedó por suerte muerto, eh, y habrá que ver qué pasa ahora con el Super RIGI, pero son problemas que se podrían haber solucionado fácil en un mecanismo coordinado más amplio con una política de gobierno. Dicho eso y hecha la catarsis, paso a las preguntas. Leo por orden, no por una cuestión de otra cosa. Damián Maculia pregunta, ¿cómo afecta la nueva ley a las figuras societarias existentes actualmente, sobre todo aquellas que dejan de existir? Les da un plazo, ¿no? Para readecuarse. Sí, No me acuerdo el plazo de memoria, pero dice que aquellas estructuras que estén con la vieja ley deberán readecuarse. sí, entiendo que pasan a sociedad simple en caso de no modificar su tipo societario automáticamente. Bien. Bueno, después, asistente anónimo, ¿los acuerdos de socios deberían inscribirse en el registro público de comercio? Yo entiendo que no. No, Justamente esa es la idea. los acuerdos Eh, de socios no deberían inscribirse, pero podría llegar a estar este acuerdo de socios involucrado dentro del estatuto, lo cual en realidad no creo que le convenga a nadie, pero en realidad en claro. principio el estatuto podría prever cláusulas que suelen estipularse en acuerdos de socios, pero generalmente el acuerdo de socios debería ser, o la intención del acuerdo de socios justamente que sea privado, entiendo. Es que de hecho la idea es esa, como que pueda haber un acuerdo privado entre partes y todos los socios y no tengan la necesidad de inscribirlo. Entonces, por eso prevalece sobre el estatuto. El acuerdo de socios, recuerden que es entre partes. Hay otra pregunta que se contesta de una forma similar. Es entre socios, no hacia terceros. Por eso es que no hay Claro. necesidad de darle publicidad a ese acto. La otra pregunta vinculada es, la ley de mercado de capitales regula las opciones de compra de acciones. ¿Este proyecto de ley cambia algo de eso? Ah, ¿cuál? Perdón, pues estaba leyendo otra. La de... Siguiente. Esta es la cuarta, pero como venía vinculada con esta idea. Perdón, adelanto la respuesta. O Ok. habría que ver a qué te referís en particular. Esto sí te va a regular la forma en que se emiten acciones, la posibilidad de incluso plasmarlas en tokens. Pero no por eso te cambia. La ley de mercado de capitales regula lo que es la
comercialización o la compra de acciones con cotización pública. No es lo mismo. La parte de cotización pública no cambia. Y la parte de privados sí cambia, pero eso no estaba regulado por la ley de mercado de capitales. Eh, Así que creo que depende un poco de eso. Ahora sí vuelvo a la pregunta de Mercedes de Derfler. ¿Sería posible hoy, sin que la ley esté todavía aprobada, estructurar una especie de contrato safe si los inversores son, por ejemplo, conocidos o inversores ángeles que invierten pero Sí. no tienen dinero? Perdón, sí, o sea, creo que lo mencionamos hoy en día cuando se quiera realizar una inversión y que funcione como un SAFE, se hace un aporte irrevocable de capital, que en principio a efectos prácticos es lo mismo, pero bueno, muchísimo mejor si está receptada la forma en la cual efectivamente funciona, ¿no? Pero sí, se podría hacer. Eventualmente lo que sí te genera es firmar un safe hoy bajo ley argentina o algo equivalente. Sería un contrato innominado. Entonces, como poder, podés. El problema es qué tratamiento le das en tu contabilidad y cómo eso te refleja en tu patrimonio neto como sociedad, porque eso es una deuda. Vos lo tenés que registrar como deuda. Entonces, Claro. de repente, en la práctica tenés un safe, recibiste financiación, pero como lo tenés que registrar como deuda, tenés patrimonio negativo y tenés una causal de disolución de la sociedad. También como decían, ¿no? Brenda y Felipe, que la ley de hace 50 años o más. O sea, la ley de hace 50 años, el concepto que se plasmó desde hace más. ¿Se establece algún parámetro para evaluar los aportes que son obligaciones de hacer? Hay, entiendo, un parámetro que está recepcionado en la ley, pero si no es una cuestión de, como decían las partes, ¿no? Sí, en realidad prima la libertad entre las partes porque justamente ese parámetro podría estar establecido dentro del estatuto y en principio lo que prima es el estatuto, por ende, a priori pareciera estar bastante a libre albedrío, digamos, cuál sería ese parámetro. Algo al no haber capital mínimo y demás, una de las cuestiones que pareciera cambiar en la ley es la idea de la muy vieja idea de que el patrimonio era la garantía de los acreedores, bla. Claro. Ok, eso se murió porque además no funciona en una lógica comercial actual. Hoy vos te apalancás en deuda porque vos cancelás esa deuda con tu evita o con tu resultado. Lo importante es tu capacidad de repago, no cuánta plata tenés en el banco si la tenés toda apalancada. Entonces, esta cuestión también pasa a ser cuánto decís vos que vale y mientras vos digas que eso vale y tenés la posibilidad de repago, no hay mayor problema. También esto no solo cambia la lógica del mercado para el socio, sino para el potencial acreedor. No me importa que vos tengas 300.000 lingotes de oro o tengas un pendrive con Bitcoin en tu casa. Lo que voy a mirar es cuál es tu capacidad de repago, porque vamos a tener una relación comercial, no un préstamo garantizado. ¿El libro de actas para síndicos se hace obligatorio para sindicatura unipersonal? Le pregunto. Bueno, Eso es tema de síndicos, ahí a mí me mató. Muy técnico. tampoco tengo idea. Lo que suena razonable es que si todos los libros van a pasar a ser digitales, esto también pueda pasarlo, pero realmente no me mataste. Nos puedes contactar después por mail o por LinkedIn Lo revisamos. y lo podemos contestar. Lo confirmamos. Hay cosas que, a ver, la ley es muy amplia encima, entonces imposible poder saber todos los detalles, ¿no? Pero todo lo podemos averiguar. ¿Hay algún cambio respecto a la obligatoriedad de que todos los estados contables, qué mal, los estados contables deban ser auditados? No sé si Eh, la pregunta me trabé demasiado. ¿Los estados contables sigue habiendo necesidad de que sean auditados? Eso, a ver, hay una parte que es, actualmente te lo auditan en la práctica un auditor contable. Pero Ujú. vos tenías la idea de, también tenías que presentar eso ante un montón de organismos. Ahí hay que ver un poco cuál es tu pregunta y cuál es la lógica que vos audites.
La lógica de una auditoría general de un estado contable es darle cierta fehaciencia o credibilidad por razonabilidad de tus estados contables. Eh, no sé, hay ciertas cuestiones que también pasan a ser, ok, sí, de vuelta. Toda estafa se hizo con una sociedad que tenía estados contables auditados. Enron tenía estados contables auditados. Enron, para quienes son más jóvenes, fue una de las grandes estafas a nivel mundo. Eh, pero en cuanto, no sé si la idea de la obligatoriedad de los estados contables deben ser auditados no es solo una cuestión propia de la Ley General de Sociedades, sino que es una cuestión que te va a exigir el mercado. Así que incluso si se sacase es algo que te van a terminar pidiendo. ¿Existe algún requerimiento en cuanto a la forma de conservar las grabaciones de reuniones remotas? Sí, de hecho, tenés la obligación de conservar esas grabaciones por 5 años. Ese es el requerimiento en principio. Eh, Así que sí, está la obligación de conservar las grabaciones durante un plazo de 5 años. En cuanto a la forma propiamente dicha, es algo que probablemente establezca la reglamentación. Claro. Lo cual, por otro lado, no sé si alguno tuvo la suerte de ver un video que grabó con el celular último modelo, por ejemplo, en un concierto, y dice, qué bien que se escucha, qué bien que se ve. Y lo ves 2 años después y dice, esto es una cagada. Mm, Imagínate ese mismo video 5 años después. Hay un montón de cuestiones que, como les decía antes, es un poco de reglamentación por parte de la administración y un montón de cuál va a ser el avance tecnológico. Te puede cambiar el formato mismo y que se pierda en 5 años la capacidad de reproducir el formato de video. claro. Ver qué es lo que termina pasando. Oscar Burkles pregunta, uno de los aspectos más importantes es el de ir a Delaware para preservar la propiedad intelectual de la inestabilidad legal argentina. ¿Realmente va a servir la ley para cuidar este aspecto del péndulo nuestro? Ella es su opinión. Sí, opinen tranquilo. Claro, es meramente una cuestión de opinión, me parece, ¿no? Hay que ver, la realidad es que acá en Argentina también hay un montón de beneficios. Tenemos la ley de economía de conocimiento, por ejemplo, que presenta un montón de beneficios fiscales por el mero hecho de tener acá la propiedad intelectual. Y no siempre en Estados Unidos es el mejor lugar para justamente tener la propiedad intelectual. Es un tema de opinión y además que creo que difiere mucho según el tipo de estructura y el objeto social de cada compañía. Pero creo que en cierta forma viene a cuidar un poco mejor para que absolutamente todas las compañías que hoy trabajan con la propiedad intelectual puedan hacerlo en Argentina y estén más protegidas y mejor vistas, ¿no? En mi opinión. Una cuestión vinculada a esto, y que sigue siendo opinión y hay un montón de variables a considerar. Hay un dato que a la gente le gusta decir, sobre todo los que son pro China como hegemón mundial, que te dicen, mirá la cantidad de patentes que hay en China, mirá la cantidad de patentes que hay en Estados Unidos, cómo China viene superando a Estados Unidos. Y lo que no entendió esa gente, probablemente porque están limitados a un foco muy concreto, es el estadounidense no registra en Estados Unidos. Estadounidense te registra en Bahamas, te registra en Bermudas, te registra en un montón de otros lados porque razones, por ejemplo, fiscales, te dicen que si vos lo registras en Estados Unidos, hagas lo que hagas con eso, vas a tener que pagar impuestos en Estados Unidos. Mientras que si vos lo registras en otra jurisdicción, fiscalmente vas a poder hacer algo fiscalmente más eficiente, a un menor costo fiscal. Totalmente válido. No estamos hablando de hacer una maniobra de evasión, sino de hacer una planificación fiscal correcta y eso te va a reducir el costo. Entonces también esa cuestión va a depender de no por ir a Delaware vas a generar ese efecto. De hecho, de vuelta, mucha gente de Delaware, Apple incluido, te dice yo no registro en Estados Unidos, registro en otra jurisdicción y después veo si registro en Estados Unidos. Eh, el nuevo libro de registro de cuotas de SRL funciona igual que el de registro de accionistas de la sociedad anónima. Entiendo en caso de que sea digital.
debería funcionar de la misma manera. A ver, todo esto es un proyecto de ley, entonces hay muchas cuestiones que hay que ver cómo se van a aplicar, pero en principio entiendo que sí. Ah, ahí está la de Elsa, ahora volvemos después, así seguimos con las siguientes. ¿Qué se considera por grupo societario a fines de la ley? Un grupo de sociedades bajo control común de una persona humana sería grupo societario. Sí, grupo societario básicamente se refiere a que una sociedad, una persona jurídica, una persona física es la controlante o tiene el poder de la toma de decisión, además probablemente de la mayoría de la participación respecto a una o más sociedades a la vez. Por ejemplo, en el armado de una estructura de una sociedad holding que es dueña de varias sociedades por debajo subsidiarias, o al menos es controlante de mínima. Eso sería grupo societario a priori. No sé bien o sea, si se refería a eso, pero entiendo que sí. Es probable que esto también sea una cuestión que termine siendo reglamentada. Entonces va a depender mucho de lo que termine diciendo la reglamentación. No hay razón igual para decir que varias sociedades abajo con un mismo accionista en común, aunque sea una única persona humana, no sea un grupo societario. Por ahí te Claro. daría vuelta la pregunta, te diría, ¿por qué eso no sería? Eh, pero bueno, nada, dependerá de lo que diga la reglamentación. Y por otro lado, también depende como decía Felipe, en qué órbita estás preguntando. En lo fiscal, te digo ya, seguro es un grupo societario. A la hora del due diligence, Oscar Burkles, a la hora del due diligence, los venture capital de Estados Unidos, ¿cómo verán la solidez de este marco legal? Y entiendo que la idea de toda esta reforma justamente es para que todo este marco legal sea bien recibido por inversores extranjeros, porque la normativa viene a asemejar el funcionamiento, como lo comentaba Felipe, de una estructura como por ejemplo en Estados Unidos, donde ahí funciona muy distinto las regulaciones societarias y la flexibilidad y la voluntad de las partes está mucho más asemejada a este proyecto de ley. Y donde acá además se vienen a receptar un montón de mecanismos como los acuerdos de inversión, en el hecho de poder entregar acciones a empleados, que típicamente se hacen en estructuras offshore. Así que a mi entender es muchísimo más beneficioso e inclusive creo que puede dar la posibilidad de que también se levanten rondas de inversión acá en Argentina. ¿Los instrumentos convertibles son solo para perdón, para las sociedades anónimas o también para los otros tipos societarios? No, a priori el proyecto de ley habla de los instrumentos convertibles a rasgos generales, no habla de los instrumentos convertibles solamente para las sociedades anónimas, así que en principio aplicarían para cualquier tipo societario. Bien. Eh, ¿Qué pasa con las referencias de la Ley de Mercado de Capitales y otras leyes a artículos de la Ley 19.550? Acá Mm, de- un comentario antes de eso. En el ámbito tributario, por ejemplo, hay un montón de referencias expresas a la ley 19.550 y cuando se sancionó la ley de capital emprendedor, donde se creaba un nuevo tipo societario, esa sociedad no estaba dentro de la 19.550 en ese momento. Entonces pasó exactamente esto. Alguien no se dio cuenta que había un montón de referencias a la ley 19.550 que cuando vos metés un nuevo tipo societario que no está en la ley 19.550 quedan afuera. Va a depender la rama del derecho y la forma, sobre todo la posibilidad de si existe la posibilidad de interpretar analógicamente un concepto. Pero, por ejemplo, en el ámbito tributario, esto significa que no va a aplicar, porque en el ámbito tributario se regula por la 19.550. Y si vos sacaste la 19.550 y en esta nueva ley no decís donde diga nueva ley 19.550 se va a entender tal cosa, no tenés ley que regule ese ámbito. Esa es una cuestión, lo digo para el ámbito tributario en particular, pero por ejemplo para el ámbito cambiario o el ámbito regulatorio en general, sobre todo la parte donde haya sanciones, va a ser el mismo principio. No sé, chicos, si alguno tiene alguna idea para agregar o vio alguna cuestión diferente. No, para mí clarísimo, coincido. Eh,
¿Una sociedad anónima podría dirimir litigios en el Court of Chancery de Delaware? A priori la regulación, el nuevo proyecto habla de que se puede establecer la jurisdicción aplicable respecto a las relaciones entre los socios. No es oponible, digamos, a terceros esto, a priori. Así que en principio sí podría hacerlo en razón de cualquier cuestión en relación a los socios o interna de la sociedad. Ay, estás Ha muteado. silenciado. Tom. Perdón, gracias. Esta pregunta es vinculada con lo que vimos entre las primeras preguntas. El acuerdo de socios de Valeria Cutuli. El acuerdo de socios podría ser un acuerdo privado firmado por escribano, entiendo. Sin problema, sí. ¿Qué sociedades quedarían bajo fiscalización permanente ahora? Y en principio la SA con los, entiendo, no sé, con los requisitos que siempre tuvo. No veo que haya cambiado algo al respecto en eso. Bien. Y bueno, la última pregunta de Valeria Cutuli, y después pasamos a esta de sociedades no humanas. ¿Seguirán siendo reguladas por IGJ, presentación de balances, inscripciones de directorios, etcétera? De nuevo, hay algunas cosas que dependen mucho. Reformulo la pregunta. La IGJ para cierto tipo de sociedades. Acuérdense que los registros públicos de comercio son Claro. territoriales, entonces no es que aplique a todas, pero básicamente los registros públicos de comercio seguirían existiendo vamos a volver. Si los registros públicos de comercio seguirían existiendo y si seguirían siendo la autoridad de aplicación y fiscalización. Entiendo que en principio sí, seguirían existiendo claramente. Simplemente lo que dice es que va a prevalecer más la autonomía y la voluntad de las partes, más que estos registros públicos de comercio que tienen sus propias normativas y dictámenes sobre cómo debería regularizarse ciertas cuestiones societarias según la jurisdicción de cada provincia. Sí, de hecho, menciona específicamente a los registros públicos y les ordena, digamos, que en el plazo de 2 años tienen que, por ejemplo, nada, brindar el sistema necesario para los libros digitales y varias cuestiones más. Así que sí, a priori sí. Aparte, acuérdense que va a haber hay elementos que tienen que ser reglamentados, entonces ahí va a jugar esta cuestión de Claro. que sí van a seguir existiendo. Después puede que cambie un poco el ámbito de incumbencia. Si hoy, como la ley es la fuente primaria de regulación, el registro cumple esta idea de fiscalizar si se adapta a la ley, mientras que quizás a futuro pasa a ser una cuestión más propia de un registro más que un ente fiscalizador, pero va a depender un poco de la implementación. Eh, y después, acá sí es una pregunta con artículo y todo, así que ahí me mató. El artículo 2 y 49 establece restricciones para los registros públicos de comercio. ¿Esto afecta solo a la IGJ o también a los registros públicos de comercio provinciales, por la autonomía provincial, o por el lado de la autonomía provincial es que viene la pregunta? No, Mm, debería afectar a ese nivel general, a todos los registros públicos de comercio. Exacto, creo lo mismo. En general, la autonomía provincial, siempre tengan en cuenta que la idea de la autonomía provincial es, no es que vamos a generar controversia, porque sí, la autonomía provincial es como la autonomía universitaria, es un mito. En realidad son como mucho autarquías, o como le gusta decir a alguno para usar la palabra, autonomía de segundo grado. Vos no podés ir por arriba de la normativa federal, seas quien seas. Entonces vos tenés esta bajada general y dice, bueno, y dentro de este marco podés hacer esto otro. Eso no es en ningún lugar del mundo y del universo, en la historia, autonomía. Y de paso le pegué a la autonomía universitaria. Pero bueno. La última pregunta que era de Elsa Kreisman. Bueno, nada, en realidad consultan o pide algún comentario respecto de sociedades no humanas, si es que lo hay. La verdad, y no, no sé, lo dejo a interpretación de ustedes. Bien, pateó la pelota como una campeona. Sociedades no humanas. Cuando salió a hablar Sturzenegger,
él habló de algo que la ley no necesariamente es lo que dice. En la idea de él parecía, por ahí como decía Felipe, una suerte de DAO que además dentro de la DAO vos obviabas completamente personas humanas y vos permitías algoritmos u otras entidades ideales incorporarse. Entonces, por ejemplo, la idea de que tu management te lo hace un algoritmo o eventualmente otra entidad. No es exactamente eso lo que dice la ley. Podría ser que eso sea una de las vertientes en las que se termine cayendo. Pareciera que depende mucho de la reglamentación. Si es a ese extremo, o sea, cuando Sturzenegger dijo, vamos a hacer esto, este tipo está mezclando la vendimia y detergente. No cierra lo que está diciendo porque generaba ciertos problemas propios. De decir, yo vengo, armo una sociedad no humana. Tengo que tener o no un representante legal, que ese representante legal sea humano. Ponele que, como puede ser otra sociedad, no lo hago en un representante humano. Y a ese, no, a ese nuevo no representante humano, a su vez, lo hago colgar de el peso de un algoritmo porque le pongo un CFO y un CEO algorítmico. Entonces, no tengo ninguna sola persona humana detrás de todo esto. Y además digo que el capital de cada una de esas sociedades es el propio algoritmo. Y que ese algoritmo, mientras funcione bien, vale un montón de guita. Pero resulta que ese CFO o ese CEO se manda un cagadón porque el algoritmo empezó a fallar en cierto ámbito o no estaba preparado para la realidad argentina y de repente el valor de eso cae a cero o negativo y generó responsabilidad porque esa decisión que se tomó implicó, qué sé yo, lavar las botellas de la cerveza que comercializaban con lavandina y no enjuagarlas del todo porque eso costaba. Entonces vos decís, bueno, todo eso generó un montón de daños a los consumidores. Entonces, ese tipo de cuestiones pareciera que eh, no pareciera lógico decir, sí, es a eso a lo que apuntaron. Dicho eso, es a eso a lo que apuntó Sturzenegger en su discurso. Entonces, habrá que ver dónde termina la cuestión. Es un Sí, elemento que no sé si es útil. Podría ser algo copado, hay que ver dónde termina. Sí, Felipe, perdón. no, totalmente no. Creo que las sociedades no humanas, el proyecto lo refiere como sociedades automatizadas, Sí. que podría ser cualquiera de los tipos societarios. Yo lo relacioné bastante igual que vos como con las DAOs, en realidad, pero la realidad es que en principio supuestamente podría ser cualquiera de los tipos societarios. Y en realidad ninguno de los tipos societarios, según al menos habría que hacer un análisis más profundo, pero entiendo que ninguno no establece responsabilidad sobre personas humanas. Siempre, al fin y al cabo, hay responsabilidad sobre personas humanas. Lo que pasa es que algunos limitan más o menos la responsabilidad, pero al final siempre hay un representante. Así que no sé. Y la última pregunta. El artículo 153 habla de nuevas causales de disolución. Uno es la paralización sostenida del funcionamiento de los órganos sociales. Esto puede llegar a significar que un socio conflictivo fuerce a la disolución de la sociedad. Sí, obviamente, o sea, en la práctica de hecho también ocurre, ¿no? Que cuando hay conflicto entre socios la sociedad se disuelve. Así que sí, yo creo que sí, podría llegar a ocurrir. Bien. Em, para evitar ese problema, teniendo en cuenta que hoy prima la libertad de los socios de decidir cómo se van a gobernar, armen un buen estatuto. No bajen un estatuto no le pidan a Claude que les arme un estatuto ármenlo con alguien que entienda el tema y te prevea esta cuestión. Piénsenlo en el reglamento de propiedad de todo consorcio. Sí, hay un genérico que no sirve para nada y que cuando tenés un problema no se puede solucionar porque es un genérico que no decía cómo solucionar el problema que era propio de tu departamento y que era obvio que iba a haber entre edificios. Bueno, lo mismo. Es un poco más caro en el emprendimiento, pero tiene sentido usar a alguien que entienda el tema en vez de simplemente preguntarle a Claude para tener un estatuto genérico.
Bueno, gracias a todos, gracias Felipe, gracias Brenda, gracias al Club de Finanzas por el apoyo, gracias a la carrera de abogacía y en particular a Cecilia, la directora, por el apoyo y por participar. Sobre todo por lo que dije yo, las opiniones volcadas por cada uno son propias de quien las dijo, no son compartidas o no necesariamente son compartidas por el resto de los panelistas y menos por la UCEMA o las facultades. Gracias a todos por participar y eso. Muchas gracias a todos de nuevo y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta Chau, la chau. próxima.